cuando nosotros multiplicamos 4 a la 3 por 4 a la 2, el 4 elevado a la 3 significa el 4 multiplicado tantas veces como dice la potencia. El 3 es la potencia y al 4 se le llama base. Esta base se va a multiplicar tantas veces como dice el exponente, que es el 3, que serían 3 veces. Por eso tenemos el 4 aquí 3 veces. 4 al cuadrado sería 2 veces, es decir, 4 por 4. Y entonces significa que cuando yo tengo 4 a la 3, en realidad tengo 3 números 4 multiplicándose. Cuando yo digo 4 al cuadrado, tengo 2 números 4 multiplicándose. Entonces, en total voy a tener aquí 3 cuatros más 2 cuatros, son un total de 5 cuatros. Si ustedes lo suman aquí, ¿sale? Por eso es que cuando ustedes multiplican, hay una regla que dice que si la base es la misma, entonces los exponentes se suman, es decir, queda 4 elevado a la 3 más 2, que es igual a 4 a la 5. ¿Por qué razón? Pues porque hay 5 números 4, ¿de acuerdo? Él tiene 3 y el 2, en total hay 5 números 4 multiplicándose, ¿de acuerdo? Él representa 3 números 4 multiplicándose y él representa 2. En total son 5. Y de ahí entonces proviene la regla que se usa también en el álgebra, que esa regla dice que así como cuando yo tengo un 4 a la 3 por 4 a la 2 se suman exponentes, pues también cuando yo tengo una a la 3 por una a la 2 se suman exponentes, porque aquí la base también es la misma. Entonces la base pasa, que es la a, y los exponentes se suman y 3 más 2 me da 5 y así se multiplica. Entonces vamos a empezar a hacer multiplicaciones. En álgebra, vamos a suponer que quiero multiplicar x menos 5 por x más 4. La forma de indicarlo sería x menos 5 por x más 4. ¿Cómo se multiplica? Tengo que identificar cuántos términos tengo en cada paréntesis. Aquí tengo 2 y acá tengo 2. Acuérdense que los términos se separan por signos de más y de menos, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, aquí tengo 2 términos. Es importante saber cuánto es un término. Aquí empieza un término y se acaba aquí porque hay un signo de menos. Aquí empieza un término y se acaba aquí porque hay un paréntesis. Aquí hay un término y se acaba aquí porque hay un más y aquí está el último término. Entonces, ¿cómo se multiplica? Primero signos. Cuando yo multiplique los signos, tengo que aplicar la ley de signos que ustedes ya conocían y que ya habíamos visto, que era en otro ejercicio, que era signos iguales, es decir, si yo tengo más y más por más o menos por menos, el resultado es más, ¿ok? Y si los signos son diferentes, menos por más o más multiplicando a menos, entonces el resultado de esa multiplicación va a ser un menos, ¿de acuerdo? Lo primero que se multiplica son los signos. Después se multiplican los números. Y al último se multiplican las variables, ¿ok? Entonces, cuando yo multiplico x por x, lo primero que debo de multiplicar es el signo. El signo que resulta de esta multiplicación, el signo que tiene la x es el signo que está atrás. Como no hay nada, hay un más. El signo que tiene esta x es el que está atrás, que es un más. Entonces, más por más me va a dar más, que más al inicio no se escribe. Entonces no escribo nada. Luego voy a multiplicar el número que está junto a la x, que en este caso es un 1. Cuando no hay nada hay un 1. Por el 1 que está aquí es un 1. El 1 no se escribe cuando yo escribo variables, cuando voy a escribir variables. Solo que no escriba variables, entonces el 1 sí lo escribo, ¿ok? En este caso, como voy a escribir el resultado de las variables, no lo voy a escribir. Luego, cuando yo multiplique la variable x por la variable x, sumo exponentes. Cuando no tiene nada en el exponente es porque hay un 1. Entonces, él tiene un 1 y él también tiene un 1. Es decir, arriba de esta x hay un 1. Solo que no se acostumbra a escribir cuando el exponente es 1. Y entonces me va a quedar x y sumo los exponentes. 1 más 1, 2.
Luego, ¿cómo voy a hacer mis multiplicaciones? Voy a multiplicar el primer término por el primero y luego por el segundo. Y después el segundo término por todos los que tenga el otro paréntesis, que como tiene dos términos el otro paréntesis, multiplicaría dos veces. En pocas palabras, cada término que tenga el primer paréntesis va a multiplicar a cada término que tenga el segundo. El primer término a todos los que tenga él y el segundo término a todos los términos que tenga él. Por eso es importante saber qué es un término. Por lo tanto, x va a multiplicar a x y después a 4. Y luego menos 5 va a multiplicar a x y después a 4. Entonces la x ya multiplicó a x, ahora va a multiplicar al 4. Primero signos. Signo de la x es un más porque no tiene nada atrás. Signo del 4 es un más y más por más me va a dar más. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación va a ser más, ¿ok? Luego voy a multiplicar los números. El número que está junto a la x es un 1. Por 4 me va a dar 4, ¿ok? Y entonces me va a quedar aquí un 4. Luego la x tiene que multiplicar a las x que estén aquí con el 4, pero como el 4 no tiene x, esta x no tiene a quién multiplicar. Cuando no tiene a quién multiplicar, no tiene con quién sumar exponentes, entonces la x baja igual, no le pasa nada, ¿sale? Luego seguiría menos 5 por x, primeros signos, menos por el más que tiene la x, serían menos porque son signos diferentes, o sea, es menos por más, da menos. Luego siguen los números, el número es un 5 aquí y el número que está junto a la x es un 1, entonces 5 por 1 me va a dar 5, entonces el resultado sería 5. Luego la x va a multiplicar a las x que estén aquí, como no tiene x, la x baja igual, ¿sale? Es primero signo, luego número y luego las x, ¿de acuerdo? Y ahora voy con la última pareja que me toca multiplicar. Bueno, ahí no se ve muy bien la x. La última multiplicación que nos queda sería menos 5 por 4. Primeros signos. El 5 tiene un menos porque el signo del 5 es el que está atrás. Por lo tanto, su signo es un menos. El signo del 4 es el que está atrás, que es un más. Entonces sería menos por más, me va a dar menos. Y eso pondría. Luego siguen los números. 5 por 4 me va a dar 20. Y siguen las x. Pero en este caso, el 5 no tiene x, si se fijan. Y el 4 tampoco, por lo tanto no hay x que multiplicar y esto sería el resultado de la multiplicación. Sin embargo, no hemos terminado porque si hay términos semejantes se deben de sumar. ¿Qué significa? Pues si hay peras, se suman con peras y si hay manzanas, se suman con manzanas. Es decir, volvemos a los pasteles, a las sumas. Por eso usted se debe de enseñar a sumar antes de enseñarse a multiplicar, porque después de que usted multiplique tiene que sumar. Entonces vamos a sumar los pasteles que son iguales. Acuérdense que para que yo pueda sumar, tanto la base como el exponente tienen que ser iguales, ¿ok? En multiplicación nada más se ocupa que la base sea igual y el exponente puede ser diferente. Pero en sumas tienen que ser base y exponente iguales. Es decir, las x cuadradas se suman con las x cuadradas. O las x a la 2 se suman con x a la 2 y el único x a la 2 que hay es este, por lo tanto ese va a bajar igual, quedaría como x a la 2. Las x a potencia 1 se suman con las x a potencia 1 y entonces yo aquí como el signo es positivo tengo 4 pasteles que hicieron mis empleados y aquí como el signo es negativo me pidieron 5 pasteles, entonces tengo 4, me pidieron 5, le doy los 4 que tengo y quedo debiendo 1, ¿ok? Como lo quedo debiendo, tengo que poner negativo. Como es un 1, no se va a escribir, porque voy a escribir la variable, es decir, el sabor del pastel.
Entonces, salí debiendo un pastel de sabor X. Y luego los números que no tienen X se suman con los números que no tengan X. Como no hay números que no tengan X, entonces el 20 negativo baja igual. Es decir, es algo así como que me pidieron 20 pasteles, pero no se hicieron pasteles, entonces salí debiendo 20 pasteles, ¿de acuerdo? Y ese sería el resultado de esta multiplicación. X cuadrada menos X menos 20.